el edificio más alto del mundo. El hombre en la punta del Burj Khalifa sonriente y sin arneses. Y no tenés el presupuesto para pagar $1.500 la noche porque las habitaciones parten desde ese precio. Esta rueda de la fortuna la conocen también como uno de los mayores fracasos millonarios de Dubái. Piedra, papel, tijera. Te distraes con todo lo que hay muchos estímulos. Te tirarías por un tobogán de cristal a más de 50 pisos de altura. Si con esto no superé el miedo a las alturas, no sé con qué lo haré. Y es que estoy pisando el que dicen que es el cuarto desierto más grande del mundo. Nos encontramos visitando una de las ciudades que dicen que es de las más lujosas, caras del mundo, innovadora, moderna, tecnológica. Por supuesto, estamos hablando de Dubái. Dicen que tiene la mayor cantidad de récord Guinness en el mundo, así que si esta es la primera vez que vas a visitar esta ciudad, quédate en este video. Te vamos a compartir todo sobre los lugares turísticos, precios y curiosidades para que planifiques un viaje perfecto a Dubái. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Sin más, ponete cómodo. Comenzamos. Acabamos de llegar a Emiratos Árabes y lo que hicimos antes de nuestro viaje fue comprar nuestra eSIM de Holafly porque con Yeyo necesitamos llegar al destino y tener al instante internet. Así que ya tengo la eSIM instalada en mi celular. Lo que voy a hacer en este instante es activarla porque eso se hace al llegar al destino. Como ven, no tengo en este momento datos. Y listo, ya estaban mis datos activados y voilà, tengo conexión. Siendo sinceros, desde que encontramos Holafly no utilizamos nada más porque lo único que necesitas es que tu celular sea compatible con eSIM, ya que en Holafly tienen internet en más de 223 destinos, en más de 200 con internet ilimitado, como es el caso de Emiratos Árabes, donde nos encontramos en este momento. Y en muchos de ellos podés compartir datos, así que es súper bueno si estás viajando, como en mi caso con Yeyo o con tus amigos, con tu familia. No se tienen que estresar porque desde el primer instante que llegan al destino van a poder estar conectados para googlear información, para poder encontrar su transporte, llamar Uber y no tienen que ni siquiera instalar una tarjeta física o cambiar de número. Ahora sí, ya tenemos todo listo para empezar esta aventura por Dubái. La conexión y la actitud. Debo admitir que los planes son muy buenos, pero para que te salga incluso más económico, con nuestro cupón Caminito Amor tenés 5% de descuento y te dejo el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción de este video. Ay, y me olvidaba, primera gran impresión de Emiratos Árabes. Ni bien pasamos el control de pasaportes, nos dieron esta SIM card gratuita, así que también te doy este datazo porque es gratis. Obviamente esta sí es una SIM card física que tenés que instalar en tu celular, pero tiene 10 gigas. Ahora con Yeyo esto no nos dura ni 2 días, por eso es que viajamos con Holafly porque tiene datos ilimitados y obviamente esta si se te acaba después tenés que pagar para ponerle más crédito, pero te doy estas opciones porque así ya sabes. Emiratos Árabes siempre sorprende. En Emiratos Árabes existe el Uber, así que también lo pueden utilizar. Solo para que se den cuenta, desde el aeropuerto internacional de Dubái hasta el Burj Khalifa cuesta 89,22 dirhams o la opción Green 62 a 73 dirhams. También hay otras opciones como es el caso de taxis y el caso de buses públicos o el metro. Y ahorita a nosotros nos acaban de pasar a buscar porque sí, no vamos a tomar en este momento ninguna de esas opciones, pero sí les quería dar la opción porque nos pasaron a buscar, organizado todo por la agencia con la que venimos. Hi, Junaid, how are you? Hi, how are you? Oh, good, thank you, nice to meet you. Nice to meet you. Ahora sí, nos vamos. Yo me quedé con la duda de si estos 10 gigas eran para todo tu viaje o no, y resulta que no, solamente son válidos por 24 horas. Pasadas las 24 horas tenés que añadirle crédito y un paquete de datos a estas tarjetas. Así que con más razón te recomiendo Holafly porque directamente añadís los días de tu viaje y para todos esos días tenés datos ilimitados y así te olvidas de tener que estar ahorrando tus gigas o preocupándote si los gastaste o no. Hablemos sobre la moneda de los Emiratos Árabes Unidos, que es conocido como el dirham. Al día de hoy que estamos grabando este video, $1 americano equivale a 3.67 dirhams. Hay cortes de billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 y de 1000.
Hoy yo solamente tengo para mostrarte el de 100, el de 50, el de 10 y el de 5. Todos los billetes cuentan con elementos culturales y arquitectónicos muy representativos de los Emiratos Árabes Unidos. Y miren, la curiosidad es que de un lado está en árabe y del otro está en inglés. También la mayoría de los billetes coinciden en algo, y es que tienen esta imagen con un logo transparente del fundador y primer presidente del país, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Espero que lo esté pronunciando bien, porque la verdad esta es una figura muy importante para el país, ya que fue la persona clave en la unificación de los Emiratos en 1971. Por lo tanto, es una figura muy respetada para los emiratíes. Una de nuestras primeras paradas en cualquier viaje a Dubái tiene que ser, por supuesto, el Downtown, para ver varios de los récord Guinness en menos de 5 minutos. Lo primero, el Burj Khalifa que tengo ahí detrás. Este es el edificio más alto del mundo. A sus pies tenemos la Dubai Fountain, que es la fuente de aguas coordenadas más grande del mundo, ambos con récord Guinness, y al lado el Dubai Mall, el mall más grande del mundo. Muchas cosas que son las más grandes del mundo en Dubái, y en este momento vamos a ir a The Top, a subir a The Burj Khalifa para ver si vale la pena o no. Acompáñanos. En esta primera parte vamos observando un poquito de la historia y conociendo todo sobre la construcción del Burj Khalifa. El Burj Khalifa mide 828 metros y lo construyeron en 6 años por el módico precio de 1.500 millones de dólares. Nada, ¿no? Pasamos al ascensor más rápido del mundo, y en las paredes se proyectan imágenes de distintos edificios icónicos para que compares la altura y veas qué tan alto estás llegando. ¡Wow! Miren por favor estas vistas. Ya nos encontramos en The Burj Khalifa. Hay 3 miradores. El primero es at the top, que es el más económico y es el que va a la mayoría. Este cuesta como $50. Después tenemos Sky, y el más top, la experiencia VIP en Burj Khalifa, es The Lounge, que es donde nos encontramos en este momento, en el piso 154. Las vistas son de infarto y además tiene el récord Guinness del lunch más alto del mundo. En The Lunch tienen para servirse, miren, manzanita, frutos secos, los macarons, y ello ya está atacando. Es que esta experiencia, miren, está completita. Tenemos los dátiles y, por supuesto, de este lado, las increíbles vistas. Ya que estamos sentados aquí, te cuento algunas curiosidades sobre el Burj Khalifa. Y es que tanto el amanecer y el atardecer suceden en momentos diferentes en el mismo día. ¿Qué quiere decir esto? Es que debido a la curvatura del planeta y a la altura del edificio, por ejemplo, si estás en la base del edificio, ves el atardecer por primera vez, pero luego si subís rápidamente hasta la cima, podés volver a ver nuevamente el atardecer debido a esa curvatura del planeta que te menciono. Sucede lo mismo con el amanecer. Si lo ves desde la cima por primera vez, luego bajás rápido y podés volver a ver el amanecer desde la base. ¡Qué locura! Y les voy a decir por qué a mí me parece que vale cada centavo subir a The Lounge. Y es por estas vistas que tenés desde una terraza semiabierta. Sí, aquí puedo sacar mi manito, no hay vidrio que me proteja y un vértigo da mirar para abajo. Ven esta como nube que comienza a cubrirnos, y es que Dubái está en el desierto, y esta es una combinación de la arena del desierto y la humedad que hace que muchas veces se genere este tipo de neblina. Para mí lo hace mucho más místico. Miren esto. Me hizo friecito, y es que hay una curiosidad del Burj Khalifa. Debido a su altura, no es la misma temperatura en la base que aquí arriba. Siempre hay unos graditos menos que se sienten sobre todo en invierno. Hablemos de otras curiosidades, porque hay una foto súper viral del Burj Khalifa que tiene uno de los actores más famosos de Hollywood. Estamos hablando de Tom Cruise. Cuando visitó el Burj Khalifa para filmar unas escenas de la película Misión Imposible, Protocolo Fantasma, si no me equivoco, y está el hombre en la punta del Burj Khalifa sonriente y sin arneses.
Y es que es muy famoso también porque a él le gusta hacer, según lo que escuchamos, sus propias escenas de riesgo, no usa dobles. Y estaba haciendo unas escenas de riesgo aquí en el Burj Khalifa cuando subió y tomó esa foto. Ahora, yo me pregunto si será tan real de que no usó ningún arnés como se ve en la foto, porque después tenemos otra foto muy famosa con Will Smith que tiene arnés por todas partes. Sí, aquí la verdad que nosotros incluso estando en este mirador sentimos que necesitamos arneses porque el vértigo es profundo. ¡Qué vista! Realmente he quedado. Además, lo que más me ha sorprendido ha sido esta plataforma abierta. Uy, se me mueven los intestinos. Mucho vértigo, mucha altura. Se nos hizo de noche y qué hermosas vistas ver Dubái completamente iluminada. Lo recomendable es subir al Burj Khalifa para el atardecer, ya que vas a tener la posibilidad de verlo de día y de noche. Y lo bonito es que no te están apurando para que te vayas, para que te bajes de una vez, sino que te dejan disfrutar totalmente la experiencia. Otro punto es que si entraste a The Lounge vas a tener acceso a los dos otros miradores, que es The Sky y At the Top. Eso sí, te recomiendo en el caso de The Sky, que también tenés como un balconcito con vidrio. Este sí es todo vidrio hasta para arriba. Que lo hagas de día porque de noche, al haber muchas luces, se puede ver un poco el polvo del desierto en el vidrio que puede tapar algo las vistas. Bueno, miren, estamos en el último mirador, At the Top. Este lugar obviamente es mucho más popular, pero hay algo muy curioso que son estas maquinitas donde podemos observar cómo era antes Dubái. Y miren, así era Dubái hace menos de 60 años y ahora se ve así de día y de noche. Miren qué locura cómo esta ciudad se ha desarrollado con el tiempo. De este otro lado podemos observar lo mismo. Nada, puro desierto. Y actualmente se ve así y de noche así. Qué locura, ¿no? Y otra cosa a destacar es que en esta vista también se ve bastante bien los edificios porque están mucho más cercanos a diferencia que en el piso de The Lounge. ¡Wow! ¡Qué locura! Miren lo que tengo aquí detrás, porque después de vivir el Burj Khalifa tenés que entrar al Dubai Mall y aquí vas a poder observar este inmenso panel del acuario que, ojo, sin tener que pagar el ingreso vas a poder verlo. Miren, por favor, pasan tiburones, rayas, peces de colores, totalmente gratis. Vas a poder estar observando todo esto. Y es una de las atracciones turísticas más famosas de Dubái. No te lo perdás, es hermosísimo. Y es que qué locura, miren, acá tenemos el panel del acuario sin haber pagado el ingreso y ahorita les voy a contar cuánto costaría si quisieras ingresar al acuario y ver todo lo que tiene. Ahora sí, hablemos del precio de entrar al acuario y es 299 dirhams, la entrada más completa, pero todos los días he visto que hay promociones. Por ejemplo, ahorita nos lo querían vender a 269 y hay una entrada básica que es 169. Pero con ello no vamos a entrar, nos conformamos con ver ese panel y seguir disfrutando. Pero te voy a contar un secreto. A mí me estresan las multitudes, así que hay una forma de poder ver los pececitos sin toda esta gente. Así que vamos a entrar a la tienda H&M que está al lado del acuario. Vamos a subir al segundo piso. Y una vez salís del H&M en el segundo piso, vas a girar a la derecha. Y ¡tarán! Vamos a llegar a esta ventana también al acuario donde vamos a poder ver a los animales súper cerca, los peces, las rayas, los tiburones y te podés quedar el tiempo que querrás. Así que ya sabes este super tip para disfrutar de este acuario sin las multitudes. Mira cómo estamos. Solos y mucho más cerca además. Así que si te va gustando este video, dale me gusta, suscríbete al canal para que no te perdas ninguno de los videos de Dubái.
Y en tu visita al Dubai Mall, por supuesto, tenés que salir a la terraza de la tienda Apple para observar el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa, y a partir de las 6 de la tarde, el show de las aguas danzantes. En la fuente con el espectáculo de aguas danzantes, dicen que también la más grande del mundo. Y si querés conocer más del Dubai Mall, te hemos hecho un video completito que te lo dejamos por aquí. Y el día de hoy vamos a empezar el día visitando el único hotel 7 estrellas del mundo. Me encantaría decirles que estamos hospedados en el Burj Al Arab, pero la realidad es que si sos un simple mortal como nosotros y no tenés el presupuesto para pagar $1.500 la noche, porque las habitaciones parten desde ese precio, entonces podés hacer una visita que se conoce como el Inside Burj Al Arab, y aquí te mostramos para ver si vale la pena. Nos acaban de dar este ticketcito porque obviamente tenemos que demostrar que somos turistas, no huéspedes. Miren qué espectacular la infraestructura del hotel. Increíble. Y como ven, ambos costados tienen su playa privada de arena blanca, preciosísimo. La próxima vez seré huésped. En esta obra maestra se utilizaron más de 70.000 metros cúbicos de concreto y más de 9.000 toneladas de acero. Además, estuvieron involucrados más de 250 diseñadores y más de 3.000 compañías. Good morning and welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of Burj Al Arab. Please come in, we've been expecting you. Thank you. En este momento nos encontramos recorriendo la Royal Suite. Les digo que estoy boquiabierta. Es súper colorida porque está sobre todo representando el elemento del fuego. Por eso vamos a observar muchos naranjas, muchos rojos. Esta ya no está abierta en sí para los huéspedes. La última persona que se alojó aquí fue el 2019, Lewis Hamilton. La noche partía de los $54.000 y han pasado por esta Royal Suite personas como Selena Gómez, Justin Bieber, Nelson Mandela. Ahí lo tenemos a Yello, que está boquiabierto también. Sí, y próximamente Caminito Amor se hospeda en este hotel, señoras y señores. Me han dado ganas de pasar la tarjeta. Vamos a recepción. No, es espectacular. Realmente todo el decorado es increíble. Está mostrando la tarjeta del transporte público para que vean nuestro nivel en este momento. Bienvenidos a mi habitación, porque esta es la suite de la reina. Aquí el rey no entra. Bueno, sí entra, pero no duerme. Tienen cuartos separados para su paz mental, según lo que nos dijeron. Debo ser 100% sincera, me parece muy arábico, muy colorido, pero soy una persona más de colores sobrios, así que colores tan fuertes como en este caso esta suite, no sé qué tan buen descanso yo llegaría a tener. Cuéntenme en los comentarios qué les parece a ustedes estos colores para una habitación. Y aquí podemos observar el baño y ¡wow! Miren por favor esa tina, todo lleno de mármol. Tenemos acá un tocador, lavamanos, pero a mí lo que más me sorprendió es la ducha. Miren ese rosadito como brilla con el dorado. No sé ustedes, pero visitar lugares así a mí como que me motiva. Digo, próximamente tengo que sentir que $1.500 la noche es nada. Porque a seguir trabajando duro. Suscríbanse al canal. Ayúdennos a lograr la meta de algún día estar alojados en el Burj Al Arab. Y les presento la suite del rey, que para empezar su cama es giratoria. Nuestra experiencia todavía no acabó. Ahora venimos a la cafetería conocida como Llegó el momento destacado de esta visita, que es pedirnos un capuchino de oro. Y quiero que vean, no quiero tomarlo, quiero besarlo. Sientan por favor esta riqueza. Está buenísimo. Además que estamos tomando un capuchino de oro con 24 quilates. Por favor.
Si es que quieren vivir esta experiencia en Burj Al Arab, pueden hacerlo sin el capuchino, pero les recomiendo mucho que tomen su capuchino de oro, que sientan un poquito lo que siente el emiratí promedio. Y ahora, hablando de cuánto cuesta, este tour con Get Your Guide nos salió $217 los dos, y les estoy dejando obviamente el tour exacto en la descripción de este video. Yo les recomiendo, por favor, tómenlo con el capuchino. Sintámonos un poquito ricos en Dubái. No les puedo decir realmente si me encanta tanto por el sabor o simplemente por el oro. Oh, wow, se siente el lujo en la boca. Tanto lujo, nunca había tenido tanto lujo en el paladar. A ver si no me sale ampolla, porque no estoy acostumbrado a tomar un café con oro de 24 quilates. Ahora sí tenés el diente con oro. ¿Qué tal mi diente de oro? Ay, no, miren esto. ¿Cómo se nota que...? Vivamos el lujo, manifestemos el oro, manifestemos riqueza para todos ustedes y nosotros. Y en este momento nos hemos trasladado a la zona de Marina para hacer una de las actividades más típicas en Dubái, que es navegar al atardecer en un yate. Debo admitir que me hace mucha ilusión. Este lugar está precioso, tenemos el mar, todos los rascacielos, unas vistazas. La actividad la hemos contratado a través de Get Your Guide. El enlace a la excursión específica te la dejo en la descripción de este video y está costando $83,44 los dos. Tenemos aquí atrás la rueda de la fortuna que lleva el récord Guinness de la noria más grande del mundo, 250 metros. En este momento la vemos un poquito disipada porque está el clima un poco arenoso el día de hoy, así que hay esa pequeña niebla típica de lugares desérticos. Y bueno, les comento que esta rueda de la fortuna la conocen también como uno de los mayores fracasos millonarios de Dubái porque la inauguraron en 2021 y no está funcionando. Sí, un día más recorriendo Dubái. Hoy vamos a ir al antiguo Dubái, Old Dubái, pero hablemos de precios. ¿Cuánto te costaría alquilar un auto en Dubái? Empezando porque con Emirate Dubai tenés alquileres desde $25 el día. Y por ejemplo, en esta vagoneta que estamos nosotros, que es una Hyundai Santa Fe con 3 filas de asientos. Muy buena, la verdad, muy cómoda. Sale 220 dirhams al día, que serían alrededor de $60 el día. Entonces, obviamente, todo depende de tu tipo de vehículo y también qué tan largo es tu alquiler, porque tienen alquiler por día, por semana o por mes. Buenas noticias, el parqueo en Old Dubai es gratis. ¿Crees que Dubái son solamente rascacielos? Pues no, en este momento nos encontramos recorriendo Old Dubai, el antiguo Dubái, que es un viaje al pasado. Cuando Dubái era un antiguo pueblo de pescadores. Está ubicado en uno de los barrios más antiguos, Al Fahidi, y alrededor vas a ver un montón de bazares. Tenés el bazar del oro, el bazar de las telas, de las especias, un montón de perfumes. Y tiene muchísimo como que ese ambiente árabe, desde los mismos vendedores que comienzan a jalarte, a llamarte. Está perfecto para caminar, sacarte muchas fotos porque la arquitectura es preciosísima y por supuesto comprar souvenirs. Les presento el Starbucks más instagramiable de todo Dubái. Como pueden observar, su arquitectura es como la arquitectura antigua beduina, pero cuando ingresamos adentro es como un Starbucks común y corriente. Miren, les voy a mostrar. Y así se ve el
Y aquí podemos observar un poquito más la arquitectura del famoso Starbucks. Hay que admitir que está precioso, muy distinto. Y es que en Dubái les importa muchísimo mantener y preservar sus tradiciones, y este Starbucks, al menos la fachada, es una prueba de ello. La mayoría de las personas que vienen acá sí no lo hacen tanto por el café, sino por la arquitectura para sacarse fotos con su fachada. Se ha convertido como en uno de los puntos de fotografía de Dubái. Cuando las personas visitan Old Town, es muy común que se pidan su cafecito y se saquen la fotito. Por supuesto, también nos pedimos nuestro cafecito, sale 28 dirhams y sabe como cualquier otro en el mundo. Ya te comentamos que recorriendo este lugar vas a pasar por diferentes bazares. Y a mí, uno de mis favoritos es el de las especias. Y en este momento con Yeyo estamos haciendo un tour guiado de 3 horas por Old Town Dubai, porque, a ver, es mucho mejor cuando lo haces guiado, ya que conoces más de la cultura local, no solamente estás admirando, pero aprendiendo. Así que estamos recorriendo los mercados y algo muy bonito es que vamos probando pequeños snacks, así también aprendemos de la gastronomía árabe. Este tour lo hemos tomado con Get Your Guide, te dejo el link del tour exacto en la descripción de este video. Nos ha costado por los dos $104. Y llegamos caminando a The Creek, que es donde cruzas en estas barquitas que se llaman Abras. Este es un planazo que solamente cuesta un dirham y es la forma tradicional de cruzar de un lado al otro. Miren, acá les voy a mostrar cómo se ven estas barquitas tradicionales. Y se van a dar cuenta que a diferencia de otros lugares súper turísticos, esto lo hacen todo el tiempo los locales cada día para cruzar. Miren, nosotros nos encontramos en este momento acá, Bur Dubai, y vamos a cruzar por solamente un dirham que se paga en cash. Acá está cash only, todos los días funciona de 6 de la mañana a la medianoche y bajo demanda, o sea, te cruzan según la cantidad de personas que son. Y de acá cruzamos a Deira Old Souk, que este sería el mercado de especias y también el mercado del oro. Mientras esperamos para cruzar en el Abra, nos han dado estos snacks, que este es una pakora y acá tenemos una gran samosa de papa. Shawarma. Shawarma. Dos shawarmas. Y aquí es muy curioso porque nos estaban comentando que la gastronomía en Emiratos Árabes es una mezcla de gastronomía también de la India con persa. Miren, para que vean cómo las personas van ingresando y se van sentando alrededor de la barca que se conoce como el Abra, y el conductor va aquí en el medio como él. Aquí es donde va el conductor. Yo les he dicho que nos encontramos en The Creek, pero The Creek es en realidad el canal, que es agua salada que viene del mar Persa. Y Abra significa curiosamente cruzar. Miren, y nos acaban de dar este chocolate que dicen que es hecho con leche de camello. Ahí está. Arabic Camel. Vamos a probarlo. A ver. Es dátiles. Son unos dátiles cubiertos con como leche de camello, chocolate con leche de camello blanco. Buenísimo. Ya estamos aquí recorriendo todo el mercado de especias, aprendiendo de cómo saber si el azafrán es verdadero o no, todo lo que necesitas en tu vida, desde test para dormir, test para despertar, Viagra, todo lo van a encontrar acá, pero realmente les recomiendo muchísimo probar este chocolate de camello, delicioso. Ok, nosotros hemos comprado unos chocolatitos que me gustaron muchísimo y aquí se van a dar cuenta que muchos hablan o entienden al menos el español, por tanto les van a estar escuchando y les van a decir en su idioma hola, Coca-Cola. Coca-Cola, o que vengan y que pasen, pero les quiero dar un pequeño aviso que es súper importante. Lo primero, es muy común aquí el regateo. Segundo, si ustedes van a pagar con tarjeta, fíjense muy bien, chequen 1, 2, 3 veces el número en la maquinita. Hola, hola, Coca-Cola. Hola. Miren muy bien para evitar que les añadan un 0 de más, porque no ha pasado más de una vez que a una persona en vez de cobrarle 100 le han cobrado 1000, en vez de 1000, 10.000. Entonces, súper importante mirar lo que van a pagar con tarjeta. Y también, otra cosa, les van a aceptar tarjeta, les van a aceptar efectivo, dirhams, US dollars, bueno.
La verdad que aquí son bastante flexibles, dispuestos a las compras. Miren, este es el famoso chocolate de Dubái, se llama Fix. Se agota rapidísimo, solamente lo pueden pedir literalmente en Deliveroo. Pero aquí me han invitado en pleno Old Town Dubai. Y miren esta delicia. De verdad les prometo que es espectacularmente bueno. Bueno, les aviso que realmente les recomiendo mucho tomar el tour porque es una forma de, si tenés poco tiempo, optimizarlo. En 3 horas estamos recorriendo lo mejor de los mercados. Y es que son inmensos, te vas a perder con tantas opciones que tenés. Acabamos de llegar al mercado del oro y lo primero que nos da la bienvenida es este tremendo anillo que además lleva el récord Guinness, 21 quilates, casi 60 kilos, que lo hacen el anillo de oro más pesado del mundo. Esta es la obra de 55 joyeros que se unieron y trabajaron durante 45 días continuos para finalizarlo. Y dice que está valuado en $3 millones. Como pueden darse cuenta, todos vienen aquí a sacarse una foto. Qué buena estrategia de marketing del creador de este anillo. Todo el mundo termina entrando a esta joyería, o al menos el que realmente quiere gastar sus washingtones. Y ojo, este anillo pesa casi 60 kilos, solamente el oro, pero también tiene piedras incrustadas, lo que hace que pese alrededor de 64 kilos. ¡Wow! Y recorriendo el mercado te vas a dar cuenta de que algunas tiendas tienen su letrerito con los precios ya fijos, pero en realidad no es que estos precios sean tan fijos, sino que depende de tu habilidad para regatear, conseguir mejores precios que lo que dice. Y otra cosa que nos dijeron es que sobre todo en el Zoco del Oro es común que te digan, no te preocupes, te vamos a hacer un 65% de descuento, pero que en realidad lo que van a hacer es que el precio lo van a triplicar y después te van a hacer el descuento, pero no va a haber realmente descuento. Entonces, toma eso en cuenta. Eso sí es más económico que en otros lugares porque no pagan impuestos. Nos encontramos en una estación de tram. Tanto en la estación de metro como en las de tram podés añadirle crédito a tus tarjetas de transporte público, que es la NOL. Nosotros tenemos esta, que es la plateada. Venís a esta maquinita y es muy sencillo. Simplemente pones tu tarjeta. Tenés para conseguir un pase de 7 días, pero en nuestro caso solamente nos interesa añadir un monto específico. En este momento son 50 dirhams lo que me interesa. Y puede ser cash o credit card. En nuestro caso vamos a poner credit card y listo. Listo, aprobado. Ya está, ya tenemos todo. Por favor, no remuevas todavía tu tarjeta. Tenés que esperar a que diga que finalizó el proceso. Y listo. Y el día de hoy vamos a tomar el metro. Hay una actividad que dicen que es de las más emocionantes que puedes hacer en Dubái, pero el presupuesto solamente da para que uno de los dos lo haga, así que esto va a ser justo y lo vamos a decidir a la Yankenpo, o como tal vez ustedes lo conocen, piedra, papel, tijera. ¿Estás listo? Listo, vamos a ver. Quiero ganar. Piedra, papel, tijera. Ustedes lo vieron, yo lo vi y dijimos que era la primera. Bueno, no lo dijimos, pero es a la primera. Eso quiere decir que el día de hoy yo me voy a lanzar en paracaídas. Lo siento. No lo siento, no lo siento. Ya tengo la actividad reservada. ¡Ay, qué emoción! Bueno, esta actividad la hemos reservado a través de Get Your Guide y seguramente ustedes se preguntan ¿por qué no la podemos hacer los dos juntos? Y resulta que esta actividad es una de las más costosas en todo Dubái. La próxima vez vengan con más presupuesto que nosotros para que las dos personas o todos los que vienen de viaje, si quieren hacerlo, lo hagan. Sí, para que no se queden con las ganas y mirando desde la terraza. Lo siento, Yeyo, pero... Bueno, es como es un juego, lo decidimos así y hay que aceptar la derrota. Así es, porque esta actividad cuesta 740... Bueno, la conseguí a través de Get Your Guide, te dejo el link para que vos también puedas verla. Yo he visto que me salía más económico que hacerlo directamente, entonces aquí les puedo mostrar. Está saliendo $748,43. Un salto en paracaídas. Así que ya, ahorita, acompáñenme. ¿Sí? Es un chileno. Ah, chileno, ah. Qué bueno, le tocó a Gabriela un instructor chileno. Aquí vamos, Sudamérica. A romperlo a 13.000 pies de altura. ¿Qué pasa contigo?
No le gusta tanto. Se queda en tierra. Yo me quedo en tierra hoy día, hoy me tocó. Qué nervios, pero ¿saben qué? El destino está de mi lado, porque yo creo que tengo una estrella, que mi instructor es de Chile, o sea que hablamos español, nos entendemos todo mucho más tranquila. Qué locura, qué locura. Por favor, suscríbanse al canal para que la próxima vez con Yeyo vengamos y lo hagamos los dos, no solamente yo. Ha sido la mejor experiencia. Lo siento por No, pero yo estoy feliz y contento de que vos lo hayas hecho. Ay, estoy temblando. Ha sido demasiado increíble. Y la vista, ¿sabías que hay 2 palmeras? Sí, sabía. Yo no sabía. En el mapa de Google, cuando vos chequeas los puntos donde querés ir, vas a ver 2 palmeras. Pero sí, me imagino deben ser las vistas. Yo temblaba desde acá de abajo, yo estaba más nervioso que vos que estabas arriba. Increíble, además no solamente eso, sino que está el día espectacular despejado, ves todos los lugares icónicos, ves el Burj Khalifa, ves el Burj Al Arab, ves Atlantis, ves la palmera, ves todo, increíble, y que se suscriban, miren a nuestro instructor, lo más. Lo mejor de lo mejor. Súper recomendada la experiencia. Además que lo que más me sorprendió, que tenés como un halo, por el día de hoy pareciera que hay como una tormenta de arena, pero alrededor de todo el despejado de la palmera, el Atlantis y todos los iconos, veíamos como el círculo como de una tormenta de arena muy loco. Espectacular, miren las imágenes. Te recomiendo que si querés hacer el salto, destines toda la mañana para esto o toda la tarde, porque la verdad que te toma entre 3 a 4 horas desde el momento en que llegas, te registras, esperas tu turno, porque viene muchísima gente, recibís las instrucciones y por supuesto haces el salto. Una cosa que debemos mencionar es que Dubái no es amigable con el peatón, ya que no hay muchas aceras, no hay espacio donde puedas caminar. Nosotros de hecho estamos caminando ahorita. Y miren, estamos caminando en plena calle donde entran los vehículos a un parqueo. Entonces, ¿por qué no hay más? O es caminar sobre la tierra y la arena o caminar sobre esta callecita. Y otra cosa que deben saber, me acerco a ello porque no tengo micrófono, es que no hay tampoco mucha sombra, entonces aunque haya acera, estás con un solazo. Pésima idea caminar. Pésima idea caminar en Dubái. No te hemos mostrado muchos lugares donde comer en Dubái, pero este sin duda es un imperdible. El restaurante se llama Al Fanar y aparte de brindarte una experiencia gastronómica, también te brinda una experiencia cultural, ya que funciona también como un museo y te transporta al Dubái del pasado, al Dubái de los años 60, cuando este todavía era un antiguo pueblo de pescadores antes del boom del petróleo. Y la experiencia gastronómica es de pura comida típica emiratí, así que vamos a probar. Quiero mostrarles cómo este lugar está súper ambientado, que tiene hasta su propio mercado tradicional del pescado, con todo lo que tienen disponible para el día de hoy.
Me encantó este restaurante porque realmente es como un museo y no solamente tenés las mesas tradicionales de restaurante, pero también hay unos como cuartos que los llaman ellos. Miren, qué bonito, donde vos sentado comés en el piso y miren acá, cada uno de estos cuartos tiene su propio lavamanos. El primer plato que hemos pedido es una cremita de mariscos y wow, me sorprende porque viene con harto marisco. Muy rico. Tiene camaroncito, cangrejo, mejillón, calamar. Gabriela está ahí disfrutando el cangrejo, está que no se cambia por nada. Sí. Sí, nos acaba de llegar también la Signature Tray, esta bandeja con diferentes cosas muy típicas. Por supuesto, lo que tiene es camarones, pescado, arroz, tomate, cebolla y squid. Calamar, eso. Van a disculpar, hay tantos idiomas en mi cabeza que a veces se me olvidan. Políglota está lleno. Para pagar simplemente tienen que escanear el código QR y les aparece todo lo que pidieron. Nosotros pedimos Pepsi Mirinda, la bandeja que les mostramos, la sopa y de postre Le Caimat se llama, que es súper típico. Y la curiosidad es que pueden hasta dividir la cuenta. Ajá, pero no es necesario para nosotros dividir la cuenta, mi amor, porque Yo la voy a pagar. esto corre por mi cuenta. Toma la tarjeta. Gracias. Ahora 296,60 dirhams. Del futuro en Dubái, uno de los lugares más visitados, así que primer tip, mira tu entrada con tiempo porque puede que te quedes sin. Nosotros le hemos conseguido a través de Get Your Guide, te dejo el link en la descripción, cuesta $40 por persona. Este museo ha sido reconocido innumerables veces por sus avances tecnológicos, pero también por sus diversas investigaciones para enfrentar muchos de los problemas que tiene la humanidad, globales, educacionales y medioambientales. A lo largo de 4 capítulos nos lleva en el primero al espacio, donde nos convertimos en astronautas, llegamos al 2071. En el capítulo 2, mi favorito, conocemos más de nuestras especies, pero sobre todo qué necesitamos para restaurar y recuperar todos nuestros recursos naturales. Aquí ingresamos a una biblioteca de ADN digital con más de 2.400 especies. Una locura. En el capítulo número 3, todo se trata de cuidar nuestra cabecita. Uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad y en el futuro es la depresión, así que nos llevan por diversas terapias. Y en el capítulo número 4, todo se trata de avances tecnológicos. Es una locura, no te lo perdás. Mira, mira, soy yo. Mira. Me gusta, vamos a ver. Uy, este me queda bien con el color. Y se preguntarán qué es esto, pues Gabriela está rellenando el formulario porque están recibiendo voluntarios para ir a trabajar al espacio y por supuesto ayudar a desarrollar toda la tecnología que estamos viendo aquí. Y mira, aquí están los diferentes cargos para los que estás aplicando. Por ejemplo, puedes ser embajador de la Tierra. O en este caso yo quiero ser directora de sonido de terapia o terapia del sonido. Le voy a dar a aplicar. Y miren esto. Yo no quería ir y me agarró a mí. Parece que me voy yo. Ahí está, volvió tu cara. Ahora sí. Wow, en este momento hemos llegado a la biblioteca genética. Más de 2.400 especies de plantas y de animales, insectos, están preservados aquí. Es fascinante, estás caminando y de repente ves como que todo el esqueleto genético de estas especies, muy impresionante. Creo que de mis partes favoritas. Y en el capítulo 4 podemos ver algunos de los avances tecnológicos y dentro de ellos tenemos la oportunidad de conversar con un robot que tiene mucha inteligencia artificial y te responde tranquilamente todas las preguntas que le haces.
Bastante sorprendente. Me gusta, pero me asusta. El día de hoy vamos a empezar con una de nuestras actividades favoritas. Si nos seguís hace tiempo, sabes que somos fanáticos del buceo y si no, te lo comento. Cada que podemos con Yeyo buceamos y al enterarnos que en Dubái existía la piscina más profunda del mundo con récord Guinness, dicen que tiene 60 metros de profundidad. Solo para que se den ideas, como 6 piscinas olímpicas juntas. Obviamente dijimos, tenemos que bucear aquí, así que ese es el plan esta mañana. ¡Vamos! Empecemos con los precios. En este lugar no solamente tenés la posibilidad de hacer buceo, pero también apnea. Pero a ver, en el caso del buceo depende si sos certificado o no. Si sos principiante y no tenés ninguna certificación es 1.800 dirhams por inmersión. Ahora, si sos buzo certificado, entonces es 1.200 dirhams y obviamente va a depender qué certificación tenés, lo profundo que vas a ir. Por ejemplo, nosotros somos avanzados, solo podemos llegar hasta 30 metros, así que no vamos a llegar a los 60 el día de hoy. También puedes hacer apnea o freedive y en ese caso, de igual forma, si sos certificado es 900 dirhams, ahora si no es 1.100 dirhams. Les voy a dar un consejo. Es importantísimo que hagan su cita con antelación porque este lugar casi siempre está completamente lleno y entras por cita. Entonces, solo para que se den idea, en este lugar han buceado personas como Will Smith, Lele Pons, Wayna y ahora Gabriel Álvarez y Checho Méndez de Caminito Amor. Desde afuera se ve una piscina normal, pero ¿vieron eso? ¡Qué locura!, ¿no? ¡Wow! Pero lo más impresionante no es su profundidad, sino lo que encontrás dentro. Nos preparamos con los trajes, el equipo y una vez listos comenzamos a descender a la profundidad para encontrarnos toda una ciudad sumergida. La piscina está diseñada como una ciudad, donde encontrás calles, habitaciones, apartamentos completos, autos y motos. Pero lo que más nos sorprendió fue poder salir a cámaras de aire dentro de la misma piscina. Se nos escucha medio raro, es por la presión que hay por encima nuestro. Pero podemos salir a respirar y luego continuar, porque miren, acá está la gente buceando. ¡Qué locura!, ¿no? No pensé que bucear en una piscina me vaya a gustar tanto y se ha convertido en mi actividad favorita que hemos hecho a la fecha en Dubái. Es demasiado loco porque estás ahí como que toda una ciudad subterránea, además tienen unas raíces muy único. A ratos yo me sentía explorando Atlantis, pero de repente estaba entrando a un departamento bajo el agua y estábamos de un momento a otro jugando billar. Muy loco. Sí, de hecho toda la experiencia dura como 2 horas. Esto desde el momento en que llegas, te registras, te prueban el traje, te dan las instrucciones antes de saltar al agua y luego ahí abajo lo que dure tu consumo de aire, que mayormente 40 minutos, 50 minutos, hasta 60 minutos podría ser. Ahí abajo, una vez saltás, te distraes con todo lo que hay muchos estímulos, aro de básquetbol para jugar un poquito, autos, motos, mesa de ajedrez, mesa de billar, muy bonito, me encantó. A mí también me encantó, se los recomiendo muchísimo que se animen a probar esta experiencia porque es que uno sale así demasiado feliz. Uno sale como que se sintió un explorador, a veces me sentía también en medio de una película. Muy loco, totalmente recomendado. ¿Te tirarías por un tobogán de cristal a más de 50 pisos de altura? Definitivamente si le tenés miedo a las alturas, quédate viendo porque capaz te animas a retarte, porque en este momento hemos llegado con Yeyo a Skyview Observatory, no solamente uno de los mejores miradores de Dubái, pero también un lugar donde tenés muchas actividades adrenalínicas, como la que tenemos aquí detrás, que te lanzás por este tobogán de cristal con unas vistas tremendas al Burj Khalifa. Pero no solamente hemos venido por el tobogán de cristal, sino por esta actividad conocida como Sky Edge Walk. Acompáñanos. No sé si estoy lista para esta aventura. Estos somos nosotros caminando por el borde de un edificio a más de 219 metros de altura. ¿Te animarías? ¡Oh, la la! Siento que estoy volando, me tiemblan las piernas. ¡Ay, qué miedo me dio a mí! Toma. Si con esto no superé el miedo a las alturas, no sé con qué lo haré. ¡Ay, ay, ay!
Qué vistazas, realmente se ha convertido en nuestro mirador favorito. Además, las actividades, hasta ahorita sigo procesando lo que hemos vivido. Nos mostraban las fotos, estaban espectaculares, así que decidimos comprar todas, 92 fotos por 600 dirhams. Ya ustedes nos dicen qué les parece el precio, déjenlo en los comentarios, nos lo dan en un flash o también te pueden imprimir una por 200 dirhams, ya vos decides. Y miren, a mí me parece que vale muchísimo la pena este mirador porque tenés al Burj Khalifa y además que tenés vistas 360 grados. Y esta experiencia todavía no acaba porque tenés toda esta pasarela de vidrio transparente donde podés observar Dubái desde abajo y seguir jugando con el vértigo. Como sabemos que te encanta saber de precios, aquí te los tengo. El ingreso general al observatorio te sale 80 dirhams. Esto te incluye poder caminar por la pasarela de cristal. Ahora, si querés deslizarte por el glass slide, el resbalín de cristal, tenés que pagar 25 dirhams extras. Y si querés aún más adrenalina y caminar por la cima del edificio en el Edge Walk, son 499 dirhams. Acompáñanos a subir la montaña rusa con el lanzamiento vertical más rápido del mundo, de Storm Coaster, que se encuentra en interiores. Estamos en el Dubai Hills Mall. Y aquí tiene su placa del récord Guinness, el lanzamiento vertical más rápido del mundo. Esta atracción abrió en febrero del 2022. Por fuera no la alcanzas a ver, pero una vez ingresas quedas boquiabierto de que esté dentro de un mall. Te lanza a 50 metros de altura a toda velocidad con giros inesperados y caídas que te harán gritar sí o sí. La experiencia es inmersiva, ya que al principio ingresas a esta cámara donde simulan una tormenta catastrófica en Dubái. Y luego llega el momento de la acción. ¡Wow, wow, wow! Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 77 kilómetros por hora y tiene una caída vertical de 50 metros. Cuesta 65 dirhams por persona y a nosotros nos encantó. Te dejo en la descripción de este video donde podés conseguir los tickets. Este es el marco de fotos más grande del mundo y el día de hoy lo vamos a subir porque se ha convertido en uno de los miradores más famosos de Dubái, con filas de espera de alrededor de 40 minutos. Pero como queremos mostrarles si realmente vale la pena o no, hemos venido a hacer esa fila por ustedes y comentarles primero, el precio de ingreso es 52,50 dirhams por persona. Abre de 9 de la mañana a 9 de la noche y vamos a verlo por dentro. Este lugar fue inaugurado en 2018 y el concepto es simplemente romper un récord Guinness y lo han logrado. Tiene 150 metros de altura, la pasarela arriba tiene 93 metros de largo y te da vistas icónicas a la parte antigua y moderna de Dubái. Una de las cosas que más llamó nuestra atención es su brillo. Se ve impoluto como todo en Dubái y es que está hecho de acero inoxidable color dorado. Antes de llegar al mirador vas pasando estas exposiciones donde te cuentan más de la historia de Dubái, tanto del antiguo Dubái como del moderno. Y una de las cosas más destacadas es su plataforma que pasa de blanco a transparente para mostrarte unas vistas no aptas para quienes tienen vértigo. Otra cosita que podés tener por acá son estos snacks para que te distraigas, comas algo, croissants, masitas y por supuesto para seguir gastando dinero. Y este lugar no solamente tiene un récord Guinness, sino una polémica, ya que un arquitecto dice que le robaron su idea. Visitar Dubái, la respuesta es
en el invierno. Este viene de diciembre a marzo, pero la época bonita con el clima empieza de noviembre hasta abril, porque en el verano te vas a morir de calor. Justamente en este periodo es cuando podés visitar dos de los lugares más icónicos de Dubái, uno donde nos encontramos en este momento, que es el Jardín de las Flores, Miracle Garden, que también tiene su Guinness Records, por supuesto, que este es de la infraestructura floral más grande del mundo. Son más de 150 millones de flores y de diferentes infraestructuras que vamos a poder observar, caminar, sacarnos muchas fotos y vale muchísimo la pena hacerlo. Te dejo además el contacto, porque nosotros estamos realizando esta visita. Si tenés poco tiempo en Dubái, lo que necesitas es volar, porque no todos vienen por más de una semana, así que en un día podés visitar tranquilamente Dubai Frame, Miracle Garden y Global Village, de la cual te voy a hablar después. Nosotros lo estamos haciendo en un tour con DTS Tourism, que además tienen asistencia en español. Te dejo su contacto en la descripción de este video y ahora sí vamos a disfrutar Miracle Garden. Vamos a observar un montón de infraestructuras diferentes, llenas de flores, y ustedes se preguntarán cómo hacen para cuidarlas, y es que se tiene un sistema de riego por goteo que se activa cada noche. Sin lugar a dudas, esta es mi estructura favorita de todo el parque. Esta es una réplica de la línea aérea bandera de los Emiratos Árabes, un A380 que hasta tiene una turbina ahí encendida. Está recubierta con más de 500.000 flores. ¡Qué hermosura! Otra curiosidad del avioncito es que esta instalación cubre el 10% del parque, con sus 72 metros de largo y 24 de altura. Solo para que se den idea, para el logo de Emirates han utilizado 9.000 flores. Y sí, esta instalación es la que les ganó el Guinness Records por la instalación floral más grande del mundo. Impresionante. Y al lado se encuentra el mariposario, con más de 50 especies de mariposas y más de 15.000 revoloteando. Dicen que este es el mariposario más grande del mundo. Y acabamos de llegar a Global Village. Este es un recorrido por diferentes países del mundo que tienen diferentes exposiciones, perfecto para venir a comer, comprar souvenirs y simplemente disfrutarlo. Como te dije, solamente abre por temporadas, de igual forma que Miracle Garden, y cuesta 30 dirhams por persona. Aquí estamos con Shadi de DTS Turismo. Hola Shadi. Hola, ¿cómo están? Que nos acaba de dar nuestro pasaporte de Global Village, 10 dirhams por persona. Pero miren por favor esta belleza con la que vamos a recorrer todos estos países. Y nos encontramos en el stand de Pakistán, y cada stand o cada pabellón lo que tiene es este tipo de cabinitas con las que podés sellar tu pasaporte y demostrar que llegaste a Pakistán. ¡Listo! ¡Llegamos a Pakistán! Son las 5 de la mañana y estamos empezando nuestra primera actividad del día extremadamente temprano. Ahorita te decimos por qué hemos madrugado y ojalá valga la pena. ¿Cuánto cuesta visitar la piscina infinita más alta del mundo? Esta piscina tiene el récord Guinness y por supuesto está en Dubái, con 200 metros de altura y vistas 360 grados de la ciudad. Sabíamos que tenía hermosas vistas, pero te voy a ser sincero, no pensé que fuesen tan hermosas. Como es 360 grados, la puedes rodear nadando y ves varios puntos emblemáticos de Dubái, como la Marina, el Burj Al Arab, el Burj Khalifa y The Palm, con el Hotel Atlantis de fondo. No les puedo explicar lo preciosísimo que fue estar aquí. No podíamos dejar de hacer fotos y videos. El precio varía según tu mesa, sección con la vista elegida y el horario del día. Nosotros fuimos para el amanecer a las 6 de la mañana y creo que es la mejor hora, ya que te permite ver Dubái aún de noche y el amanecer. No creo que pueda superar estas vistas. La piscina es temperada, así que aunque al amanecer hacía un poco de frío, el agua estaba deliciosa. Nuestra reserva fue un total de 3 horas que se pasaron volando y costó $75 cada uno en la última mesa. Y es que si vas ahora es para estar en la piscina, así que la mesa da un poco igual. Tu ticket no incluye nada más que acceso a la piscina y a las vistas. Eso sí, te dan una toalla y de regalo un bolsón y un estuche para poner tus cosas mojadas, pero la comida y bebidas son aparte. Nosotros nos pedimos un capuchino y costó $24 por los dos, así que toma en cuenta que no es el lugar más económico para comer o tomar en Dubái. Si vas a la primera fila costaría $108 por persona, mucha diferencia para estar en la misma piscina.
Estamos alucinando porque estamos en la piscina infinita más famosa de Dubái. Tenemos vistas de los rascacielos, de la palmera. Una locura venir a ver el amanecer acá. Inciso aparte, por favor, recordad que estás viajando en Dubái, estás en Emiratos Árabes Unidos. No viajes sin seguro de viajes y sin un buen seguro de viajes. Además de ser un requisito de viaje, también es súper importante porque no querés acá quebrarte una pata, un diente, ni siquiera una uña sin un seguro que te cubra y que sobre todo tenga asistencia médica 24/7 a través de su aplicación móvil. Por eso nosotros creemos que el mejor seguro de viajes en español es Heymondo, porque lo hemos puesto a prueba más de una vez. Tenés 5% de descuento a través del link que te dejamos en la descripción de este video. Y por favor, viaja seguro porque eso va a hacer también que viajes más tranquilo. Y hemos llegado a otro emirato. Estamos en este momento en el emirato de Sharjah, que es donde vienen las personas del lugar más popular para hacer el tour al desierto, porque dicen que no visitaste Dubái aunque no estemos en Dubái, si es que no visitas el desierto. La primera parada es un lugar donde prácticamente todos los que vienen al desierto se agrupan para, número uno, decidir si van a ir en el vehículo que llegaron o también para hacer tours en cuatrimoto, en buggies, y los precios varían obviamente según el tipo de vehículo. Ahí los pueden ver en pantalla, pero básicamente si quisieran un buggy 30 minutos es 1.100 dirhams. Ahora si quieren una quadratrack como esta, 20 minutos son 165 dirhams. Acá nos han dicho que regateen, así que también regateen los precios. Nosotros vamos a ir en el vehículo en el que llegamos porque sí, la verdad que con Yeyo estamos con ganas de ir tranquilitos porque estamos en el desierto, hace calor y estamos con aire acondicionado así tranquilitos, sin ningún problema. Es mucho más cómodo y aparte este pequeño circuito que haces con los buggies y con las quadratrack es un circuito cerrado, o sea, no hay muchas dunas para hacer, para subir. Es prácticamente una vueltita, sentir un poquito de arena y luego volver para subirte a tu vehículo grande. Que de hecho aquí Shadi nos estaba comentando que, a ver, si quieren hacer, por ejemplo, el tema del quadratrack o del buggy, que lo hagan, pero pidan para hacerlo en el desierto abierto, que en el desierto cerrado no tiene mucho sentido, entonces se los dejamos ahí el dato. Y bueno, en este momento, si van a dar cuenta que es un área de descanso, prácticamente todos vienen y se agrupan acá y tenés para comprar algunos souvenirs, para tomar estos tours de quadratrack o simplemente para tomar algo mientras esperas, porque nos estaban comentando que todos los choferes de los tours al desierto tienen que venir acá para que les revisen el vehículo y desinflar la llanta, porque las llantas, a ver, no soy experta, pero según lo que nos dijeron, tienen que tener una medida exacta de aire para poder entrar al desierto y que no haya accidentes. De hecho, como te acaba de comentar Gabriela, todos los choferes aprovechan para desinflar sus llantas para aumentar la superficie de acción y de tracción de las llantas en la arena, y así evitar por el mismo peso del vehículo quedarnos plantados y varados en medio desierto. No compren aquí, compren en Old Town, es una estafa completa, pero ni modo. Nosotros burros pensamos que íbamos a venir a comprar un buen lugar, no compramos en un buen lugar, así que lo único que te puedo decir es que vengas preparado cuando hagas tu visita al Old Town, ahí te conviene mucho más, porque en este momento nosotros estamos pagando por algo que saldría 40 dirhams, 150 los dos, terrible, pero bueno. Subidos en el vehículo, y quiero mostrarles por dentro porque este vehículo tiene una barra antivuelco, este fierro que le ponen por dentro del vehículo, porque, a ver, subir y bajar dunas es peligroso dependiendo, porque uno nunca sabe cómo está la arena ahí, entonces puede haber un hueco en falso y el vehículo se vuelca. Entonces para eso, para evitar cualquier accidente feo, es que le ponen todo este fierro que es una barra antivuelco. Miren, está hasta la parte de atrás del vehículo. Y ahora sí, comenzamos la aventura. Hemos tenido 20 minutitos aquí disfrutando la suavidad de esta arena. Pura adrenalina, veníamos ahí en el auto entre las dunas agarrándonos y obviamente disfrutando este paisaje. Miren por favor qué locura. Y es que estoy pisando el que dicen que es el cuarto desierto más grande del mundo.
El color de esta arena es una locura, bien rojiza y súper finita. Este desierto son 650.000 kilómetros cuadrados de pura arena rojiza y finita. Muy, muy bonito. Una curiosidad es que primero, nosotros no entendíamos por qué todos entran en caravana. Y es que es súper importante tomar en cuenta esto, ya que el desierto, aunque uno piensa que es pura arena, la verdad es que no. Tiene bastante vegetación, como podemos observar por acá, pero también mucha de esta vegetación está enterrada por la arena. Entonces, al momento de ir en la caravana, todos van en fila. Número uno, por si pasa algo, tener quien te auxilie, pero además para cuidar la biodiversidad del desierto y no pasar todos por diferentes partes y caminos que puedan dañar la vegetación. Acabamos de llegar al campamento y les voy a hablar rápidamente de precios. Ustedes, si quieren hacer, por ejemplo, la versión básica, nosotros todo lo estamos haciendo con TTS Tourism, como les comenté, y les dejo su contacto en la descripción. Pero, a ver, ustedes pueden hacer este tour en grupo hasta 6 personas y les sale $60 por persona. Y si quieren hacerlo como nosotros, exactamente el mismo en privado para 2 personas cuesta $200 por persona. Mientras más personas son, obviamente los precios disminuyen. Les voy a mostrar rápidamente el campamento porque acá vos tenés como diferentes estaciones para comer, para tomar té, tenés para sacarte fotos, para hacer henna o incluso también hay camellos, que en el caso de los camellos se los dejo a su discreción. Si ustedes quieren ir, pueden también montar a camello y sacarse fotos en las dunas. Miren, aquí tenemos el halcón, el ave nacional de Emiratos. Bueno, aquí les voy a contar rápidamente. El halcón es el ave nacional de Emiratos Árabes. Es tan importante que la mayoría de las personas, solo el emiratí puede tener pasaporte, nacionalidad, pero el halcón sí puede tener el pasaporte emiratí, vuela en primera clase y es muy, pero muy importante en Emiratos Árabes. ¿Conocían eso? Qué curioso, ¿no? Déjenlo en los comentarios. Porque, a ver, a mí me sorprende porque no importa si vos estás viviendo en Emiratos Árabes, en Dubái, por más de 20 años, si tu papá no es emiratí, vos no vas a tener la nacionalidad. Si tu mamá es emiratí, pero tu papá no es emiratí, vos no vas a tener la nacionalidad. La única forma de poder tener la nacionalidad de Emiratos Árabes es poder, obviamente, nacer en una familia donde ambos padres sean emiratís o que el padre sea emiratí. Pero en el caso del halcón, él sí puede. Tiene pasaporte, vuela en primera clase y es una ave preciosísima. Aquí tenés una cena buffet de comida árabe que estaba deliciosísima y por más de 3 horas disfrutamos distintos bailes típicos y hasta show con fuego. Y el día de hoy estamos haciendo un tour de día completo a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes. Nos está acompañando nuevamente Shadi. Hola Shadi. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ahora en Abu Dhabi. Exactamente, y vamos a tener un día muy movido en el que vamos a intentar ver los imprescindibles con DTS Tourism. Ya saben que su contacto en la descripción de este video. De hecho, nos hemos levantado tempranito, 7:30 de la mañana, hemos partido de Dubái. En 2 horas llegamos a Abu Dhabi para entrar de primero a la Gran Mezquita. Ha sido una experiencia espectacular y les dejo las imágenes. Y es que en este momento Shadi me va a ayudar a encontrar una abaya porque el código de vestimenta para ingresar a la Gran Mezquita es muy importante. Más bonita que Ay, muchas gracias. Shadi es un amor, ahí siempre me da un cumplido. Muchas gracias. Pero aquí miren, ya estamos listas para entrar. Aquí pueden observar el código de vestimenta, que es muy importante. Esta vendría a ser como típica abaya, pero incluso pueden entrar con un pantalón holgado y en el caso de lo que no está permitido es esto. La vestimenta es parte del respeto hacia el lugar, que es un sitio de culto para la religión islámica. Cuando ingresamos quedamos boquiabiertos, nos sentíamos en el cuento de las 1001 noches. 23.000 metros cuadrados y 200.000 toneladas de mármol de Italia. Hay reglas muy claras, no podés abrazar a nadie, ir de la mano o cualquier muestra de afecto así estés en pareja.
Como todo, es respeto a culturas ajenas. Si no estás de acuerdo, no lo visites. La mezquita es impresionante por fuera y por dentro. Tiene uno de los candelabros más grandes del mundo, cubierto de cristales Swarovski y oro de 24 quilates. Y esta que vemos aquí es la alfombra tejida a mano más grande del mundo. Toda la alfombra es más de 5.600 metros tejidos a mano. Después pasamos al Palacio Presidencial. Creo que este nos sorprendió aún más. Es un símbolo de la nación y la sede para reuniones gubernamentales, y para continuar con cosas impresionantes, algo que no debe faltar en tu visita a Abu Dhabi es el Parque Ferrari. Deja un comentario si querés un video de este. El día de hoy iniciamos con la visita al Museo Aya. El ticket nos ha costado 270 dirham por los dos. No estoy muy convencido de visitar este lugar porque no he escuchado muchas cosas, pero Gabriela ha insistido mucho y aquí estamos. Vamos a ver qué tal. ¡Qué locura! ¡Qué lugar más impresionante! Estamos entrando por diferentes mundos cósmicos. Estamos en una piscina con más de 500.000 de estas pelotitas. Ya tenemos nuestros pasaportes cósmicos completitos. Yo amé la visita y a ver, contame, ¿qué tal? ¿Valió la pena? ¿Para qué que sí? Les voy a ser 100% honesto. La visita es muy bonita, especialmente el tiempo que tenés ahí en la piscina de pelotitas de plástico. Sí. Nos divertimos muchísimo. La verdad que es un lugar que vienen muchas familias, vienen muchos niños, entonces si tenés niños podés venir, pero, y ellos no estaban convencidos, como que decían, no sé qué tanto nos vamos a divertir, pero debo ser sincera, le hemos pasado como niños y ellos se tragó todas sus palabras. Porque ¿Tuve qué? además, no sé si te pasó, pero había momentos en los que yo me sentía, aparte de sí, entrando a otra galaxia, pero hasta mareada de tantas luces, como que un rato de eso yo digamos, sentía. Sí, como que estabas entrando a una dimensión 3D, a un metaverso por ahí. Sí, exactamente. Me encantó. Les recomiendo mucho este museo, sobre todo si quieren algo distinto. Dubái tiene demasiadas cosas para hacer y creo que este lugar les recomiendo también venir en la mañanita. Nosotros estuvimos en muchos momentos solos en las salas, entonces podíamos tranquilamente filmar, sacar fotos, nos divertimos muchísimo y se los recomiendo. Sí, cada salón te da un promedio de entre 3 o 6 minutos que te dicen que dura la sesión o el show. Pero la verdad no hay un tiempo límite, no te están apurando, no te están botando de la sala para que pases a la siguiente. Nosotros aquí en total hemos pasado como 1 hora y media y la verdad que es muy bonito, recomendable. Este restaurante en Dubái fue seleccionado dentro de los más inusuales del mundo y aquí te contamos cuánto cuesta y cómo es cenar en las alturas. Esta actividad se llama Dinner in the Sky y al llegar te suben a una silla donde te ponen todos los cinturones de seguridad para alzarte a 50 metros sobre el suelo de Dubái con una grúa. Sí, tu mesa, los chefs, la comida y todos los comensales viven la experiencia en esta mesa elevada por una grúa. Cada cierto tiempo la mesa va girando para mostrarte vistas 360 grados de la marina. Una vez en el cielo, los chefs comienzan a preparar los platos según tu elección del menú. Algo que amamos es que los menús son pequeños pasaportes que te puedes llevar de recuerdo. En nuestro caso fue una cena de 3 tiempos, siendo la entrada burrata italiana, el plato principal costilla de res Angus con puré y vegetales, y de postre una esfera de chocolate con helado, que además el helado lo hacen ante tus ojos. Todo estaba delicioso. Esta experiencia cuesta $190 por persona y todo el staff es súper amable y te ayudan con todas las fotos y videos que querrás. Fue de las cenas más únicas que vivimos. El mayor consejo que te puedo dar antes de subir es que vayas al baño antes de tu experiencia, ya que no podrás bajar hasta finalizar la cena. Y una curiosidad es que podíamos reclinar el asiento, lo que nos permitía jugar con nuestro vértigo. Una locura. Llegó el momento de partir, ya tenemos maleta lista, Yello con la mochila y sabemos que no les hemos dicho nada sobre dónde alojarte en Dubái. A ver, hablando de zonas, la mejor sería Downtown, ya que estás muy cerca a todo. Una de las más económicas es Deira y nosotros nos hemos alojado en Barsha Heights, en el Hotel Grand Bellevue, y nos hemos alojado un mes, por eso no te hemos contado nada del alojamiento, porque hemos venido también a Dubái como estudiantes de inglés. Pero eso es otra historia, otro video. Hablemos de cuánto tiempo te recomendamos estar en Dubái si venís para turismo y eso sería un mínimo de 7 días. Como ves, hay muchísimo por cubrir y esperamos haberte hecho una guía completa de las mejores cosas que hacer en la ciudad. Y si te ha gustado, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Si tenés alguna duda, pregunta, cualquier comentario, te esperamos ahí abajo. El espacio de los comentarios es para vos. Nos va a encantar leerte. Sin más, nos vamos al aeropuerto. ¡Chao, Habibi! ¡Chao!